Quiero comenzar transmitiéndoles algo que posiblemente no me van a creer. Quiero decirles que las abejas no vuelan. Cuando escuchamos esto, nos suena como loco, ¿no? Pero sí, hay una contienda ahorita a nivel comunicacional, porque a algunos motivadores se les ocurrió inventar que en la NASA hay un cartel donde dice que la NASA ha comprobado, o sea, científicamente, según ellos habían comprobado, que las abejas no podían volar. Según los estudios de aerodinámica, las abejas no podían volar. Eso lo inventaron y la NASA salió testificando diciendo: nosotros no tenemos ningún cartel y nosotros no hemos asegurado que las abejas no pueden volar. Sin embargo, la realidad es la siguiente, que ellos están estudiando a las abejas, porque ellos todavía no han deducido cómo las abejas pueden volar. Porque según la aerodinámica, no cuentan ni con el peso, no tienen las alas, no tienen la estructura para poder volar. Y entonces nos preguntamos cómo las abejas vuelan. Si todavía a estas alturas del partido, del avance científico y de todo lo que se ha desarrollado, todavía ellos siguen estudiando cómo las abejas vuelan. Si todavía a estas alturas del partido, del avance científico y de todo lo que se ha desarrollado, todavía ellos siguen estudiando cómo las abejas vuelan. El chiste o lo curioso de todo esto es que la gente dice es que las abejas todavía no saben de aerodinámica y que las abejas todavía no saben, no se han enterado que no pueden volar. Por lo tanto, nosotros que estudiamos la palabra de Dios y que estudiamos acerca de la fe, entendemos que no se trata de si puedes físicamente hacer algo o no puedes hacerlo. Porque posiblemente tus condiciones físicas dicen que no y el médico muchas veces dice que no. Pero una cosa dice el médico y otra cosa dice Dios. Y las abejas, aunque no tengan la estructura para volar, Dios les dijo: vuela. Y ellas simplemente creyeron y volaron. Esta ley rige el mundo espiritual. Porque esto es para quien cree. Dice la Biblia que para el que cree, todo le es posible, y a nosotros que estamos en la fe, nos guía esta palabra. Y quiero traerles hoy un mensaje de fe. Quiero compartir con ustedes un mensaje de fe y por eso quise comenzar con esta anécdota tan bella y poderosa. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos creen que no hay limitaciones que lo puedan detener? No hay limitaciones. No hay nada que pueda decirle a usted: no se puede. Para compartir esto, quiero que leamos la Biblia. El libro de 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios algo que yo quiero decirles hoy a ustedes, en donde quiera que puedan escuchar este mensaje. Dice, porque la palabra de la cruz. ¿Qué es la cruz? Nosotros no tenemos una cruz a que adorar. Nosotros no adoramos la cruz. Pero cuando el apóstol se refería a la cruz, se refería al hecho, a los acontecimientos,
a lo que sucedió en la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? Hubo un sacrificio en la cruz del Calvario. Nuestro Jesús se entregó por ti y por mí. Pero ¿qué pasó con ese sacrificio? ¿Qué es lo valioso de ese sacrificio? Lo valioso de ese sacrificio se llama sangre. Porque todo pacto, y Dios lo establece desde el principio, se sella con sangre. Así que hablar del poder de la cruz, hablar del poder del sacrificio no es otra cosa que hablar del poder de la sangre. Porque es la sangre la que a ti te limpia de pecados. Porque es la sangre la que a ti te sana de la enfermedad. Porque es la sangre derramada en la cruz la que tiene el poder sobre tu vida para transformarte, para cambiarte y para salvarte. Es el poder de la sangre. Y algo que tenemos que comprender nosotros como creyentes. Tenemos que comprender que todos decimos lo que dice la Biblia: cree y serás salvo. La Biblia dice: cree y serás salvo, pero nosotros que creemos debemos tener una vivencia, y quiero compartirlo con usted, porque hay mucha gente que se ha quedado con el cree, y hay mucha gente por ahí que dice yo creo, pero resulta que no es solamente creer. Comienza con el creer, y el creer va a arrojar ciertas cosas a tu vida que tú tienes que conocer. Tú que estás en la iglesia, tú que eres creyente, tú que estás buscando al Señor, o tú que quieres comenzar a buscar al Señor, debes conocer que el creer implica tres cosas importantes, porque Jesús son tres cosas. Jesús es sangre. Como número uno, Jesús es sangre. El nombre de Jesús, hay mucha gente que usa el nombre de Jesús y se lo pone a sus hijos. Pero eso no quiere decir que porque tenga el nombre de Jesús, esa persona es salva. Necesita sangre. La sangre de Jesús, del verdadero Jesús. Entonces Jesús es sangre. Pero Jesús no es solamente sangre. ¿Qué más es Jesús? La Biblia dice que Jesús también es cuerpo. ¿Puede usted separar su cabeza de su cuerpo? ¿Puede separar un dedo de su cuerpo y que este dedo pueda vivir sin el cuerpo? Por lo tanto, no puedes ser tú un creyente sin iglesia. Hay mucha gente que cree en Dios y creen desde su casa, no quieren formar parte del cuerpo. Eso quiere decir que aunque digas creer, no formas parte de Jesús, porque Jesús no está separado de su cuerpo. Y Jesús es quien da señal al cuerpo y da vida al cuerpo. Por lo tanto, no es separable, no es divisible. Pero si Jesús es sangre, Jesús es cuerpo, ¿qué más es Jesús? Hay una característica importante que la gente ignora y que a muchos no les agrada. Y es que Jesús son marcas. Todo aquel que tiene a Jesús debe tener las marcas de Jesús. Vamos a comenzar a explicarles un poquito acerca de la sangre, del poder de la sangre. ¿Por qué necesitas la sangre? Según lo que leímos de 1 Corintios capítulo 1, verso 18, sí, la cruz, el mensaje de la cruz, el mensaje de la sangre para muchos es locura. Pero para los que se van a salvar, es poder de Dios. Como la abeja. Para muchos no debería volar, pero vuela. Para muchos
No hay cielo, porque no creen, pero hay cielo. Para muchos, Cristo no viene, pero Cristo viene. Esto nos dan dos tipos de personas en la humanidad, los que creen y los que no creen. Hay una división muy clara. Y para usted ser creyente, usted tiene que conocer el poder de la sangre, el poder del cuerpo y el poder de las marcas. La sangre de Jesús es la que se implica en el momento de tu sanidad. Para los que creen, reciben sanidad. Muchos de nosotros hemos recibido sanidad a través de la sangre de Jesús. A través del sacrificio en la cruz. Hemos recibido sanidad. Hay mucha gente que no cree y por eso no reciben. Necesitas creer en el poder de la sangre. Necesita un creyente que dice creer en Jesús, activar la sangre de Jesús en su vida. Necesitas la sangre. Necesitas clamar. Porque la única sangre que tiene poder es la de Jesús. Hoy en día sacrifican pollitos, gallinas, burros, vacas, humanos, niños, mujeres, vírgenes. Porque ellos saben que el poder radica en la sangre, pero están usando la sangre incorrecta. La sangre que puede beneficiarlos, sanarlos y salvarlos es la sangre de Jesús. Pero entonces la sangre te sana. ¿Qué más hace la sangre? La sangre tiene el poder para salvarte. Porque un creyente que no aplica la sangre de Jesús para el perdón de tus pecados y te apartas del pecado y valoras el poder de la sangre porque no es un detergente. Un creyente debe comprender cómo trabajar en contra del pecado y separarte día a día, dándole valor a la sangre. Porque ella tiene poder cuando tú con humildad la recibes, la aceptas y clamas a ella. Y esa sangre tiene el poder para borrar para siempre tus pecados. Tiene el poder de darte una nueva vida. Pero tú tienes que valorar la sangre de Jesús. Hoy lo tenemos como un mensaje ya repetitivo. Resulta ser que esto no es para que te aprendas que la sangre de Cristo tiene poder. Esto es para que vivas todos los días entendiendo y clamando que la sangre de Jesús tiene poder. Es la que te libra de la muerte. Es la que perdona tus pecados. Es la que tiene la facultad de llevarte al cielo. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero por no usar la sangre de Jesús en su vida, ¿cómo te salvas? Si la sangre de Jesús debe ser aplicada para el perdón de tus pecados. Por lo tanto, un altivo no puede funcionar en la sangre de Jesús. Porque el cristiano debe humillarse ante la presencia de Dios. Por lo tanto, la sangre de Jesús no aplica al altivo, sino al humilde. Entonces hay condiciones que una persona tiene que conocer para ser creyente. Eso de creer y ser salvo, sí, creer es el comienzo. Y después eso tiene consecuencias o aplicaciones en tu vida. Y necesitas la sangre de Jesús. La sangre de Jesús te libra del pecado y te libra de las maldiciones de pobreza. Porque Dios no te llamó para que fueras pobre. Te libra de la pobreza. Y no hablo solamente de la pobreza económica, hablo de la pobreza espiritual, la pobreza mental. Esa limitación que siempre te detiene cuando dices no puedo. Cuando dices estoy enfermo. Cuando dices no tengo tiempo. Cuando dices ir a la iglesia es perder el tiempo. O cuando vienes a la iglesia y lo que haces es criticar a tu hermano.
limitantes. Eso es pobreza. Decir que no puedes es decir que no tienes a Dios. Eso es pobreza. Eso es limitante. Cuando Dios te da una palabra, no creerla es mantenerte en la pobreza. Y tenemos, gracias al Señor, la sangre de Jesús para hacernos ricos. Ricos en mente, en espíritu, en alma y aún económicamente también. Porque cuando le creemos a Dios, leemos las promesas de Dios y son amplias para bendecirte en todas las cosas que emprendas. Entonces necesitamos la sangre de Jesús. Todo creyente necesita entender que Jesús no es simplemente un nombre, Jesús es sangre. Entiéndalo, compréndalo, asúmalo. Y entienda que la sangre de Jesús está disponible para ti todos los días de tu vida. Ese sacrificio no es en vano y no culminó, sigue vigente para ti y para mí. Amén. Pero Jesús no es solamente sangre, Jesús también es cuerpo. Y para entender esto, vamos a ubicarnos en la Biblia, en un capítulo, Mateo 18. Y es todo un capítulo, extremo leer todo el capítulo. Hay personas que usan solamente algunos versos, pero el Señor me inquietó a compartirle el capítulo, así que voy a tratar de ser lo más específico con este tema. En este momento Jesús explica, o en este capítulo, Jesús explica reglas sociales del cuerpo por un inconveniente que hubo con la primera iglesia. La primera iglesia fueron los discípulos. Y había un problema en aquella iglesia que hasta hoy todavía es un problema que existe en el cuerpo o en las iglesias. En el verso 1 aparecen los discípulos preguntando: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y podemos entender que la pregunta está basada a entre ellos quién era el mayor. Porque si hablamos del reino de Dios o del reino de los cielos, el mayor sabemos que es Dios. Está implícito. Pero el problema estaba entre ellos. Ellos querían saber quién era el mejor, quién era el mayor, quién mandaba a quién. Había un problema, a lo que Jesús decide dar una explicación que comienza en el verso 2 en adelante, y todo el capítulo lo dedica a explicar lo mismo. Y es cómo debe ser la convivencia en el cuerpo. Porque tú, para ser creyente de Dios, tienes que comprender cuál es la vivencia, cómo debes convivir con tu hermano y qué tan importante es para ti. Comienza en el verso 1 diciendo: querían saber quién era el más grande entre ellos. En el verso 2 al 5, Jesús empieza a responder y les habla acerca de un niño. El que no sea como un niño, hablándole de humildad, de sencillez y de facilidad de restauración. ¿De qué les estaba hablando? De inocencia. Cuando nosotros recobramos la inocencia, entonces es fácil perdonar, es fácil abrazar, es fácil olvidar. Cuando somos niños, es muy fácil dejar pasar muchas cosas. Y Jesús empieza a hablarles acerca de esto. Quien no sea como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Mientras más sencillo, mientras más humilde, mientras más sensible seas, tienes más oportunidades en el reino. Y no solamente eso, sino que sigue diciendo, porque el mensaje es completo en todo el capítulo.
Después pasa a explicar ocasiones de caer. Hay gente que desliga un texto de otro, pero este es el mismo mensaje. Y del verso 6 al 7, Jesús le da otra respuesta y le dice, no seas tropiezo de tu hermano. Dice que si alguien es tropiezo de alguno de sus pequeñitos, le va a ir mal. No está hablando de afuera, está hablando de los problemas que existen dentro de los mismos hermanos. Donde yo no puedo estar en la iglesia y formar parte del cuerpo de Cristo, o creer ser parte del cuerpo de Cristo y serle tropiezo a otro. El creyente, el verdadero creyente, no le es tropiezo a su hermano, sino que más bien constantemente está intentando ayudarlo, está intentando restaurarlo, y si tiene una necesidad, buscar de suplírsela. Eso es el reino de Dios. Un creyente debe vivir en esto, según sus posibilidades y las posibilidades que Cristo le brinda. Pero tú no puedes ser tropiezo de tu hermano. Y sigue diciendo, del verso 8 al 9, quita todo lo que te haga tropezar. Ahora, no es solamente no seas tropiezo de tu hermano, sino que también te dice, quita de ti todo lo que te haga tropezar. Y es donde explica si tu mano, si tu ojo, si tu pie. Hablando de cualquier persona o cualquier cosa que actúe para hacerte tropezar, quítalo. Porque es mejor entrar en el reino de los cielos sin una mano. Estamos hablando sin un amigo. Sin aquello que tanto peleaste aquí en la tierra. Porque es que nos apegamos a cosas que te separan de la salvación. Hoy tenemos muchas personas como creyentes que viven siendo creyentes, pero no quieren soltar aquello que no te va a dejar ir al cielo. ¿De qué te vale pasar toda la vida aquí en la tierra, clamando a Cristo, hablando de Cristo, pero tienes una mano que está atada a la tierra, que está atada al mundo? Y cuando te toque ir al cielo, esa mano atada al mundo no te va a dejar despegar e ir al cielo. Porque hay cosas que no soltaste. Porque hay cosas que a ti te fueron tropiezos. Y no es el plan de Dios. Entonces él mismo aconseja, dentro de las reglas sociales del cristianismo, del ser creyente, que tienes cosas que soltar. No solamente se queda ahí, sigue explicando. Del verso 10 al 14 habla de la parábola de la oveja perdida. Y mucha gente aplica esto a salir a predicar a la gente de afuera. Y sí, tenemos creyentes que han abandonado la iglesia por algunas circunstancias, dificultades, y hay que irlas a buscar. Pero no se crea que la oveja perdida solamente está afuera. A veces estamos dentro de la iglesia y somos ovejas perdidas. Y uno de nuestros trabajos es rescatar a aquella persona que está desviada y que no está haciendo las cosas conforme a las que Dios está estableciendo en su palabra. Y todos nosotros tenemos que alinearnos no al mensaje del pastor, sino al mensaje que está estipulado en la Biblia. Porque la iglesia no es del pastor. El ministerio no es del pastor. Todas las cosas que hacemos son de Dios y son para Dios. Por lo tanto, esos pequeñitos que mencionan desde el verso 2 en adelante, es el mismo pequeñito que menciona que se perdió y dejando las 99 fue por aquella. Habla de gente que es creyente, no está hablando de gente que no es creyente. Porque como le dije, el mundo está dividido en gente que cree en Dios y en gente que no cree. Y aún que le hace la guerra a los cristianos. Hoy en día lo vemos en Siria. Una noticia desgarradora. Sin embargo, entendemos que es parte del plan de Dios y de eso espero poderle hablar más adelante.
Sigue diciendo, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Desde el verso 15 al 18. ¿Cómo debo perdonar? Sale Pedro. No este Pedro. Pedro de la Biblia. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Porque ya entendía por dónde iba Jesús, que era lo que Jesús les estaba enseñando. De restaurar al hermano, de buscar al hermano, de ayudar al hermano, de tolerar al hermano. Y entonces Pedro, bueno, pero ¿hasta cuándo? Hasta 7. Ya Pedro estaba limitado. Pedro tenía una fe corta y decía hasta 7. Y Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. Y eso sigue sumando. Todas las veces que tu hermano se arrepienta de su maldad, entonces tú tienes que darle una oportunidad. Si no lo haces de esa forma, no estás cumpliendo con los códigos éticos, morales, sociales de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y aún sigue diciendo, del verso 19 al 20, otra respuesta. Necesito a mi hermano para hacer iglesia. ¿Cómo es eso que necesitas a tu hermano? Porque es que la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está él. Entonces necesitas ser parte del cuerpo, tú necesitas a tu hermano. Ese hermano que te predica, o tú predicarle a tu hermano. Es parte del cristianismo. Hablarle a otros de Jesús. Es parte de la vida cristiana. Nadie puede ser creyente sin cumplir con esto. Que tienes que ser preparado, que tienes que aumentar tu fe, claro que sí. Y el Señor te capacita y te prepara. Y la iglesia te prepara. Y tus hermanos y tus líderes te ayudan. Pero tú tienes que cumplir tu función. Tú tienes que ser parte del cuerpo y entender que eres parte del cuerpo. Necesitas a tu hermano para orar. Porque también dice el mismo capítulo que si tú te pones de acuerdo con tu hermano, todas las cosas que pidieres al Padre serán hechas. Pero dice si la clamas con tu hermano. Hay oraciones que tú puedes hacer solo, pero hay oraciones que necesitas hacerlas con tu hermano. Por eso tenemos un servicio de oración los lunes. Por eso hemos hecho matutinos, por eso hemos hecho ayunos, por eso nos congregamos. Y hay personas que quieren desligar la iglesia del cristianismo. Piensan conseguir a Cristo sin iglesia. Pero bíblicamente no hay cabeza sin cuerpo. Y no hay una persona individual que se pueda catalogar como iglesia. Si no hay un hermano contigo, no hay iglesia. Sigue diciendo, del 19 al 20, respuesta, necesito a mi hermano para hacer iglesia, esa ya se la dije. Vamos con el 21 al 35, la última respuesta de Jesús. Perdona a mi hermano, o sea, uno de los pequeñitos. Son reglas para la iglesia. Principalmente, sí debes perdonarlos a todos, pero principalmente a tu hermano. Dice la Biblia que si tú no perdonas a tu hermano, entonces el Señor no te perdona a ti. Entonces Cristo no es solamente sangre, Jesús también es cuerpo. Tú y yo debemos entender que para ser creyentes debe ser cuerpo. Debe formar parte del cuerpo y un cuerpo no puede estar dividido. Si usted pica a una persona, ¿será que puede sobrevivir? O si pica un miembro, ¿puede sobrevivir? No, muere. Entendamos que usted sin el cuerpo de Jesús no puede ser creyente. Y Jesús lo especificó y puede leer en su casa con calma todo el capítulo de 18 del libro de Mateo y va a entender que Jesús es cuerpo. Y sin el cuerpo, usted no es iglesia. Pero Jesús no es solamente cuerpo. Jesús son marcas. Y para explicarles esto, tendría que leerles todo el capítulo 53 del libro de Isaías.
Y voy a tratar de ser breve para explicárselos. Desde el verso 1. Empieza a hablar y a hacer unas preguntas acerca de ese hombre que el Padre mandaría a la tierra. No hay otra respuesta en ese verso 1, sino que era Jesús de quien se hablaba. Y en el verso 2 empieza a mencionar todas las cosas que Jesús tenía que vivir 700 años antes de que ocurrieran. Ya el profeta Isaías hablaba de estas cosas. Y comienza desde el verso 2 a decir que subiría de la tierra como un renuevo, como un vástago. Un vástago es esa primera porción de la mata cuando nace, tan débil, tan frágil. Tú siembras una semilla y ella empieza a brotar algo muy pequeño. Eso se le conoce como vástago o como renuevo. Y dice la Biblia que Jesús, siendo eterno, tuvo que reducirse, nacer y convertirse en un renuevo, en un vástago sensible. Todos los que han sembrado saben, y los que han visto una mata crecer, saben lo sensible y lo delicado que cualquiera le puede hacer daño. Después de haber sido el Todopoderoso en los cielos, venir a ser tan reducido a algo tan pequeño. Eso es una de las marcas de Jesús. Pero eso es una marca que te persigue a ti como creyente. Porque cuando tú llegas a Cristo, lo primero que te dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que convertirte en un renuevo. Tienes que nacer otra vez. Y así como Jesús tuvo que nacer del vientre de su madre, así nosotros como creyentes debemos nacer de nuevo. Todo aquel creyente que no ha nacido de nuevo no puede catalogarse como creyente. Entonces eso es una marca que a ti debe perseguirte. Y no solamente esta, también dice, mismo verso, que creció como una raíz en tierra seca. ¿Será difícil crecer sin agua? Yo veo esa tierra bastante seca. Imagínense sembrar algo allí. ¿Con qué dificultad se desarrollan las raíces? Esto nos habla de las dificultades que desde niño, desde su nacimiento, Jesús tuvo. Aunque la Biblia no relata de todas las malas vivencias que tuvo Jesús, desde niño fue perseguido para ser muerto, para matarlo. Fue perseguido aún por su propia familia, por sus propios hermanos, por la misma comunidad judía. Y no solamente creció con dificultad, sino que hay otra marca. Como le dije, la primera tuvo que nacer, la segunda, crecer con dificultad, y la tercera, sin gracia aparente ante el mundo. Dice que no había hermosura en él. Y esto no solamente lo relata desde el momento que le crucificaron y que le dañaron su rostro. No. Desde niño no había nada atractivo en Jesús. Las películas nos las pintan así como el niño que hacía milagros. No es así. La profecía bíblica dice que ese niño no tenía gracia. No llamaba la atención. No tenía nada despampanante y que llamara la atención y que fuera gracioso en él. No. Nosotros como creyentes, cuando nos hacemos cristianos, ¿a quién les llamamos la atención? Si más bien nos desprecian cuando decidimos ser cristianos. Por más cosas que pasen en la iglesia y por más que Dios te use, a la gente eso no le llama la atención porque es algo espiritual. Forman parte de las marcas de eso. Esas marcas que vivió Jesús en su cuerpo, nosotros también tenemos que vivirlas. ¿Cuántos de ustedes han sido ignorados? Y los han visto como personas comunes.
Y tu carnalidad quiere ser reconocido. La naturaleza del ser humano es ser visto, es ser aplaudido, es ser reconocido. Pero resulta ser que la vida en Cristo es todo lo contrario. Porque a los cristianos nadie quiere aplaudirlos ni nadie quiere reconocerlos. Dios los usa haciendo milagros y la gente vea las noticias a ver si aparece un cristiano haciendo milagros. La gente del mundo reconociendo a un cristiano no lo hacen, lo persiguen, por más cosas buenas que hacen. Conozco pastores que donan miles de dólares a la caridad, que hacen trabajos sociales y nadie los quiere. Pastores que dotan hospitales de medicamentos. Nadie les hace publicidad. Porque nadie quiere hacerle publicidad a Cristo. Cristo fue así. No había gracia, no había algo aparente que la gente pudiera reconocer. Reconocían a los soldados, reconocían a los políticos, aplaudían a la gente rica. Pero a Jesús, ese trayecto de 30 años de vida, siempre fue ignorado. Antes de su ministerio, Jesús siempre fue echado a un lado, fue tenido como una persona común y corriente. Que no te incomode si la gente te ve como un cualquiera. Porque esto no se trata de cómo te vea la gente. Esto se trata de cómo te ve Dios. El verdadero cristiano está pendiente de cómo te ve Dios, no cómo te ve la gente. Por más cosas buenas que tú hagas, ellos están buscando es qué haces mal para publicarlo. Pero no están buscando lo bueno. Puedes hacer 1000 cosas buenas. Eso nunca va a ser reconocido. Así que si tú tienes esta marca, siéntete identificado. Si has vivido esto en el cristianismo, siéntete identificado. En el verso 4, en el verso 3, habla de que Jesús fue despreciado. ¿Cuántos de nosotros hemos sido despreciados? Jesús fue despreciado siempre, desde su niñez y en el ministerio. Y en la hora de su muerte también fue despreciado. ¿Te han despreciado alguna vez? Un creyente que tiene las marcas de Jesús debe ser despreciado. Y Jesús le decía a los discípulos en Mateo capítulo 5, cuando los persigan por causa de mi nombre, gócense y alégrense. Sé que es difícil, porque tu humanidad quiere aplausos, tu humanidad quiere reconocimientos, pero el único reconocimiento que vas a tener como cristiano son los reconocimientos que vienen de parte de Dios. Para nosotros deberían ser lo más importante, no los reconocimientos del mundo. Así que un verdadero creyente tiene que decidir entre los aplausos del mundo y los aplausos que Cristo te da. No puedes vivir ambas cosas. El mismo verso 3 de Isaías 53 habla de que Jesús también fue rechazado. Marcas. Jesús fue rechazado. Desde el principio que se enteraron de su nacimiento, José, cuando se enteró, lo primero que hizo fue rechazarlo. Ese hijo no es mío. No es posible. Es que el Espíritu Santo me embarazó. ¿Qué es eso? ¿Qué hombre se come ese cuento? La gente de fe. Vino el Espíritu Santo, vino el Señor y envió un ángel para que hablara con José y le explicara el plan de Dios. Pero desde niño Jesús fue rechazado y nosotros como creyentes vamos a ser rechazados.
Y sea bienaventurado cuando lo rechacen, porque la gente que lo rechaza es la gente que justamente usted no necesita. Porque Dios te va a separar para Él. Te va a apartar de gente dañina, gente que no te conviene. Así que esta marca es importante en un creyente. Que te rechacen, sí, que te rechacen. Importante, sí, importante. Necesario, sí es necesario. Porque ya tú no eres una persona común. Tú eres una persona del reino. Y una persona del reino tiene las marcas de Jesús. No solamente fue rechazado, dice que vivió sufrimiento, lo dice el verso 3, sufrió. ¿Será que por ser cristiano no sufrimos? Yo cuando llegué a Cristo, lo primero que pasó en mi vida es que mi mamá me rechazó y me despreció y tuve problemas con mi madre y sufrí por eso. 5 años sufriendo desprecio y maltrato de mi madre porque yo quería ir a la iglesia y yo era un niño de 13 años. Tuve que luchar contra mi madre para mantenerme en el cristianismo por 5 años hasta que ella llegó. Me costó. Pero ella llegó. Pero sufrí 5 años de persecuciones porque ella era medio católica y medio santera y medio de aquí, medio de allá. Y un poquito de todo. Me costó 5 años de sufrimiento. Pero Dios me dio la victoria. Amén. No solamente Jesús sufrió, y es una marca que usted también debe llevar, sino que Jesús también fue experto en ser quebrantado. Lo sigue diciendo el verso 3. Experimentado en quebranto. Que te quiebren una y otra vez. Jesús fue quebrado desde su nacimiento. Déjame decirte que tú en Cristo también vas a ser quebrado. Porque Él necesita hacerte de nuevo y transformarte. Y nadie es transformado si primero no es quebrado. Entienda muy bien que usted necesita ser transformado. Y para ser transformado necesita ser quebrado. Por lo tanto, esa es una de las marcas que te lleva el cristianismo. No solamente ser experto en ser quebrado. En el verso 3 dice, no hubo quien le agradeciera ni estuviera de acuerdo con él. Jesús iba a cumplir su mensaje, su obra en la cruz del Calvario, y el primero en oponerse es Pedro y decirle que nada de esto te acontezca. Nadie estuvo de acuerdo que Jesús muriera. Aún, vea lo complicado que Jesús estaba llevando la cruz y Jesús iba al camino a la crucifixión o a ser juzgado y la gente de él todavía estaba haciendo oposición para que Jesús no fuera crucificado. No estaban de acuerdo. Imagínense, aún los tuyos propios no están de acuerdo con lo que haces. Y cuando eres cristiano y quieres hacer las cosas bien, los primeros que se te oponen son los de tu propia casa. Eso es una marca del cristiano. Por eso la gente que se llena la boca diciendo yo soy creyente, yo soy cristiano, ¿cómo eres cristiano si no tienes las marcas? O no soportas las marcas, o no quieres vivir las marcas. El cristianismo no es tan sencillo como te lo pintaron. O sí, cuando realmente tienes fe. Porque esto es para gente de fe. Solamente necesitas creer, sí. Pero ahí comienza una carrera. Y necesitas las marcas. Son necesarias, son importantes. Y es bueno que usted pueda identificarse con ellas. Porque eso le va a decir a usted si usted va por buen camino o no. ¿Ha sido rechazado? Vas por buen camino. ¿Tu familia te ha abandonado por ser cristiano? Vas por buen camino. La gente te ha rechazado, te ha ignorado, te ha rechazado, han murmurado, han hablado mal en tu contra. Te hacen la vida imposible. Vas por buen camino. Así que nadie estaba de acuerdo con él. Sin embargo, sigue diciendo en el verso 4, cargado de enfermedad, dolor y pecado. Jesús cargó con tu enfermedad, con tu dolor
con tu pecado, pero ahora que nosotros estamos en Cristo y tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, cargamos un poquito de esto, porque cuando hay alguien enfermo, ¿quién es el que tiene que salir a orar? Nosotros. Cuando alguien está afligido, triste y nos llama a cualquier hora, ¿no somos nosotros los que tenemos que salir? ¿Qué acaso no cargamos con un poquito de esas marcas? Todo aquel cristiano que hace la obra de Dios tiene que atender a los enfermos, a los presos, a los quebrantados, darles ánimo, darles valor, inyectarles fe. Y es parte de esas marcas que Cristo llevó en la cruz y que ahora nosotros portamos. Con el pecado, Jesús cargó en la cruz con todos nuestros pecados. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Nosotros llevamos el antídoto a la gente. Jesús nos dijo a nosotros, id y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, lleva mi mensaje. Ya yo morí en la cruz del Calvario, pero ahora yo necesito que alguien lleve el mensaje. Y si tú dices ser creyente y no llevas el mensaje, no estás cumpliendo con la palabra de Dios. Así que la vida cristiana tiene complementos que tú y yo debemos conocer, y ya estamos cerrando. En el verso 4 de Isaías 53 dice que también le echamos la culpa de todo lo bueno que Jesús estaba haciendo. Dice que todos le echarían la culpa. Aún de ser crucificado, terminamos diciendo es culpable. Yo recuerdo que llegué a escuchar, y creo que hasta yo mismo lo llegué a decir siendo joven, cuando escuchaba estos mensajes, yo decía, pero es que yo no lo mandé a morir por mí. Prácticamente le estaba diciendo a Jesús, culpa tuya. Ya la Biblia, 700 años antes que ocurrieran, ya el profeta Isaías decía que le echaríamos la culpa de lo bueno que estaba haciendo a favor de nosotros. Y hoy en día todavía hay gente que le echa la culpa. Y cualquier cosa que le pasa a la gente que dice, culpa tuya, Dios, porque no hiciste nada, tú teniendo el poder no hiciste nada. Vivimos echándole culpas a Dios, cuando toda la culpa es nuestra. Pero es una marca. Y tú como iglesia, cuando intentas predicarle a la gente y la gente te azota la puerta en la cara, cuando intentas hablarle de Jesús a alguien y la gente te ignora, cuando intentas hacer algo por la gente, porque nos pasa, hay gente que nosotros le hacemos células y vamos y los visitamos constantemente y la gente piensa que te está haciendo un favor al abrirte la puerta. Resulta ser que nosotros le estamos llevando el antídoto de salvación y la gente piensa que te está haciendo un favor. Cuando le predicamos a la gente muchos nos dicen, pero qué fastidio, qué molestia, y te arrugan la cara. Claro, no son todos, gloria a Dios por eso, pero sí hay gente que te dice fastidioso. Si hacemos una vigilia y hacemos mucha bulla en la noche porque estamos orando por los vecinos, entonces los vecinos se quejan y dicen, bueno, pero estos cristianos, bulleros, resulta ser que mientras que ellos están descansando en su casa, nosotros estamos clamando a Dios por su salvación. Entonces nosotros somos los culpables, nosotros somos los que lo estamos haciendo mal. Pero son parte de las marcas. Un verdadero creyente debe entender que estas marcas te identifican con la cruz de Jesús, te identifican con el sacrificio de Jesús, te identifican con la sangre de Jesús. Y si tú estás identificado con la sangre de Jesús, si tú estás identificado con el cuerpo de Jesús, y tú estás identificado con las marcas de Jesús, déjame decirte que tú eres un cristiano. Y si eres cristiano, ten la certeza de que la salvación es tuya. Toma en cuenta estas 3 circunstancias para que entiendas y puedas compartir con otros qué es ser un verdadero creyente. No es simplemente creer. Necesitas, enfatizo, necesitas la sangre. Enfatizo, necesitas ser parte del cuerpo, ser parte de la iglesia. Y enfatizo, necesitas vivir
y tener en tu espalda las marcas de Jesús. Amén.